Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maeva Alejandra Olivares Sánchez y les voy a exponer la media logarítmica de la temperatura. Primero, es importante el definir para qué se usa o cómo lo vamos a utilizar. Bueno, generalmente la media logarítmica de la temperatura se usa para determinar la fuerza que impulsa la transferencia de calor en sistemas de flujo. Para este caso en específico, lo vamos a checar en un intercambiador de calor, ya que la diferencia de temperaturas de la media logarítmica se utiliza para calcular el calor que se está transfiriendo entre las dos sustancias que se encuentran dentro. Es por eso que un ejemplo muy importante es el intercambiador de calor, debido a que se hace el cálculo de la diferencia de las temperaturas mediante el uso de la media logarítmica de la temperatura, ya que hay dos fluidos a distintas temperaturas. A continuación, se les muestra un diagrama para que se comprenda mejor. Aquí tenemos los dos fluidos en donde vamos a tener uno con una temperatura muy baja y otra muy alta. Al estar en contacto, se busca que la energía del fluido caliente sea absorbida por el fluido frío, aprovechando justamente este calor hasta que lleguen a un punto de equilibrio. Podemos ver en el diagrama que también en específico en ese intercambiador de calor se encuentra contraflujo. Y esto nos va a ayudar en nuestro ejemplo, ya que debemos de cumplir con ciertas características para que la media logarítmica se cumpla, para que generalmente solamente restemos las temperaturas. Pero, de nuevo reitero, esto solamente va a ser para este caso de un intercambiador de calor en contraflujo. Ahora, tenemos las suposiciones. Primero, es que siempre debe de estar en calor constante. Y esto no va a ocurrir todo el tiempo, porque en algunas ocasiones existen calderas que hacen que pueda variar la temperatura. Segundo, también es que debe de estar siempre en un estado estacionario. Y tercero, debe de ser proporcional a la diferencia de temperaturas. Es decir, no pueden estar exageradamente altas o exageradamente bajas, sino que deben de ser proporcionales entre ellas mismas. Tenemos algunas características y esto se va a checar aquí en el diagrama. La primera es que la temperatura en cada corriente va a ir cambiando, por lo cual no siempre van a ser las mismas. Y la segunda, debe de cumplirse específicamente lo anterior para que exista una temperatura media entre los fluidos. Y a esto se le llama el punto de equilibrio. La ecuación que va a determinar cuál es la media logarítmica de la temperatura va a ser Q, que es el flujo del calor, U, que es el coeficiente global de la transmisión del calor, A, que es el área del flujo del calor, y delta T, que es la diferencia de temperatura de la media logarítmica. La diferencia de temperatura va a ser dada a partir de esta ecuación, donde delta T de la media logarítmica va a ser la delta de la temperatura 1 menos el delta de la temperatura 2 entre el logaritmo natural por la delta de temperatura 1 entre el delta de la temperatura 2. Esto simplemente es las restas y la división de las dos temperaturas que vamos a tener en los fluidos, tanto en la corriente 1 como en la corriente 2. En el siguiente ejemplo va a quedar mucho más claro cómo se debe de realizar. Tenemos un ejercicio en el cual nos dice, se utiliza un intercambiador de calor tubular en contracorriente de 7 metros de longitud y 13 centímetros de diámetro interior para calentar un alimento líquido desde 25 grados hasta 90 grados. El agente calefactor es un aceite que entra en el intercambiador a 150 y sale en 60 grados. A continuación, tenemos el diagrama, donde claramente podemos ver justamente cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. Primero, en el alimento entrante tenemos la temperatura 1, que es de 25 grados, con una salida en la temperatura 2 de 90 grados. Posteriormente, también tenemos la entrada de aceite a una temperatura de 150 grados y una salida del aceite a una temperatura de 62 grados. Estos van a ser entre
entre sí proporcionales, por lo cual van a estar totalmente relacionados. Estos datos nos van a permitir que en un momento nosotros podamos checar cuál es la diferencia de la temperatura del calor, ya que vamos a ver si existe como la cantidad de energía o calor que se libera hacia el fluido frío. Y esto se va a determinar a partir de la ecuación de las diferencias de temperatura, ya que con el promedio logarítmico se va a obtener el coeficiente de calor. Así que la fórmula que tenemos para este problema es delta T1, que es la temperatura de la entrada, que es igual a la temperatura de la salida, y la temperatura 2 entre la temperatura de la salida menos la temperatura de la corriente de la entrada. Posteriormente vamos a tener el cálculo ya dentro de nuestras temperaturas, por lo cual para delta T1 va a ser 150 grados menos los 90 grados centígrados, que eso era lo de nuestra salida, nos va a dar un total de 60 grados centígrados. Y para la corriente de delta T2 vamos a tener en la entrada, en la salida del aceite de 60 grados centígrados menos los 25 grados del alimento entrante. Y esto nos va a dar un total de 35 grados centígrados. Estos datos los vamos a utilizar para la siguiente ecuación, donde anteriormente ya habíamos platicado que la diferencia de temperaturas nos va a ayudar a sacar el promedio logarítmico para el coeficiente de calor, por lo cual simplemente vamos a sustituir los datos de delta T1 y de delta T2 para que podamos obtener la diferencia de temperaturas. Para este caso, delta de la temperatura de la media logarítmica es igual a 60 grados centígrados menos 35 grados centígrados entre el logaritmo natural por 60 grados entre 40 grados centígrados. Esto nos da un total de nuestro delta temperatura de la media logarítmica, que es igual a 61.65 grados centígrados. Esta es nuestra diferencia de temperaturas justo de la media logarítmica en un intercambiador de calor con flujo contracorriente. Igualmente, con estos datos podríamos calcular el flujo de calor para saber qué tanta energía se transfiere. Sin embargo, para este ejercicio nos quedaremos hasta aquí. Muchísimas gracias y estas son nuestras referencias.